Nos va a hablar Juan Ramón Romero Fernández Pacheco sobre las monjas de Santo Domingo el Real de Madrid, su proyección social y económica. Juan Ramón Romero es director del Archivo Histórico Nacional, doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid, con su tesis Santo Domingo el Real de Madrid, ordenación económica de un señorío conventual, 1219-1525, y máster en Archivística por los Archivos Nacionales de Francia. Autor de numerosas publicaciones, tanto individuales como colectivas, ha desarrollado parte de su actividad investigadora centrada en la archivística y en las fuentes documentales del Archivo Histórico Nacional. Otras de sus líneas de investigación se dirigen al estudio de los monasterios y conventos de la Villa de Madrid en la Edad Media y su organización religiosa, con publicaciones destacadas como los monasterios de la España medieval o el monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid, 1464-1519. Juan Ramón, tienes la palabra. Muchas gracias. Bien, gracias a la organización por haber considerado que puedo aportar algo. Les voy a contar una historia de varias generaciones de mujeres madrileñas que desde 1219 habitaron el territorio y la Villa de Madrid, convirtiéndose en las protagonistas indiscutibles de influencia económica, social y de poder político e ideológico. Cuando matriculé la tesis doctoral allá por 1987, había solo dos cosas que sabía de las dominicas: que en el archivo del que yo era archivero del Estado, el Archivo Histórico Nacional, tenían un buen fondo, un buen archivo, y había dos publicaciones de referencia que las había hecho el padre Getino en el siglo XIX, hablando de un supuesto archivo de Santo Domingo, y la publicación del padre Getino de 1919 sobre el centenario de las monjas. Lo que entonces no sabía, se lo juro, es que iba a descubrir estas generaciones de mujeres que fueron capaces de crear la organización corporativa más potente del territorio de la comunidad de Villa y Tierra, casi la Comunidad de Madrid de hoy. Y entonces tampoco sabía que me vería subido en un púlpito, algunos años después, invitado por mis queridas monjas, para defender ante la Iglesia secular la permanencia de la institución frente a la intención de cerrarlas y trasladarlas, siendo como eran el segundo monasterio femenino de la Orden de Predicadores. Pues bien, dicho esto, si les parece, empiezo a contarles la historia de estas mujeres. Y voy a utilizar una nomenclatura que quizá los especialistas en organizaciones sí que conocen, y luego al final verán por qué. Las monjas madrileñas en 1219 todavía no era femenino, estuvo durante 6 meses siendo masculino el convento de Santo Domingo, pero evidentemente aquello no prendía. Fue necesario tomar la decisión de convertirlo en femenino. Y poco después aparece una bula de Honorio III, Papa, 1220, que no conservamos el original porque se lo mandó a la Villa de Madrid, y la Villa de Madrid el archivo no lo conserva, pero sí conservamos in extenso su contenido. Entonces ya tenían un plan y una estrategia perfectamente definida aquel grupo de mujeres. Sabían cuál era su propósito en la comunidad en la que iban a estar: sacar el agua de las fuentes del Salvador. Sabían cuál era su misión en esa comunidad: repartirla en las plazas, no solo para las almas que tienen sed, sino también para atacar. Yo he traducido mal, yo creo que debería haber traducido curar a las ánimas enfermas. Y tenían una visión, tenían un futuro planificado, hacerlo de un modo sostenible en el tiempo. Es una obsesión recurrente en los conventos femeninos la durabilidad de su proyecto. Es básico y fundamental. Todas sus decisiones están fundamentadas en esa visión de futuro, de sostenibilidad. Pues bien, tenían ese propósito, tenían misión, tenían visión. La cuestión clave es cómo lo hicieron. ¿Cuáles fueron los mecanismos que permitieron a este grupo de mujeres influir en su entorno social sin que su naturaleza espiritual perjudicase ni a sus objetivos religiosos ni a sus objetivos corporativos? Esta es la pregunta que pretendo responderles. La primera clave de su estrategia fue una cuestión de reputación. El convento de monjas dominicas necesitaba reputación.
reputación religiosa, respetable o respetada por la comunidad en la que se va a injertar. Y esa fundación o esa reputación daba igual si la fundamentábamos en cosas tangibles y reales o no. Por ejemplo, ¿en qué fundamentaron esa reputación? Lo primero y principal es que Santo Domingo vino a Madrid y creó el convento, cosa que no es demostrable. Pero lo importante no era eso, era que la comunidad se lo creyese. De ahí que han conservado y siguen conservando, como tendrá conocimiento la Dirección General de Patrimonio, el códice más antiguo de la Villa de Madrid y de todo el territorio, me atrevería a decir. Son los 9 modos de orar de Santo Domingo. Estos 9, las pobres monjas, que yo las quiero como muchísimo, me lo llevaron al Archivo Histórico Nacional. Pero madre, ¿dónde va usted con esto? Pues es que esto lo hizo Sor Cecilia. Sor Cecilia es la compañera de Santo Domingo, en Prulla y en Bolonia. Cuando le tuve que decir que mi conocimiento paleográfico, sin ser excelente, era suficiente como para pensar que ese códice era muy posterior, de principios del XV seguramente, pues las pobres sufrieron un pequeño shock, pero tampoco estaba en que tenían que vivir en el engaño. Pero no, como yo les dije, no es lo importante que sea del 14 o del 15 o del 13. Lo importante es que la Comunidad de Madrid, la sociedad madrileña, consideró que estaba delante de una creación corporativa espiritual hecha por el Santo Padre Santo Domingo. Más elementos que utilizaron en esa reputación, pues ahí tenéis, he encontrado una carta, la veis ahí, la carta de Santo Domingo a las dueñas de Madrid, que la conservan también, supuestamente del siglo XIII, pero la copia más antigua está en la Biblioteca Nacional de Francia y, como podéis ver por esa inicial, es fácilmente de finales del siglo XV, ¿no? Y he puesto ahí un poco el dibujo recreado del Pozo de los Milagros, otro elemento reputacional religioso. Santo Domingo viene aquí y hace milagros en el convento de Santo Domingo. ¿Cómo? ¿En un pozo? Bueno, esta es una ilustración del siglo XIX que he conseguido encontrar, o conseguí en su tiempo encontrar. Más elementos reputacionales. La Madonna de Madrid. Seguramente que es la Virgen más antigua de toda la Comunidad de Madrid, eso no me cabe la más mínima duda. Pero la leyenda se la atribuye a Sancho IV, pero en realidad, por la factura estética, es bastante más posterior. Pero bueno, ahí está la Madonna de Madrid y a la izquierda tienen la pila bautismal, que supuestamente fue donde Santo Domingo bautizó a diversas generaciones, a las de 1219 en Madrid. Realmente la pila bautismal vino de Valladolid en 1525, pero se incorporó a ese corpus reputacional. Por cierto, no es una pila cualquiera. Todos los infantes de Castilla y luego de España se han bautizado, incluida la princesa Leonor, se han bautizado en esa pila. Y el rey, por supuesto. Bien, pues termino con ese programa reputacional con una de las estatuas de bulto redondo más maravillosas que se conservan de la Comunidad de Madrid, del territorio de la Comunidad de Villa y Tierra. Es Pedro I orante. La tienen en el Museo Arqueológico. Allí en el fondo está el sarcófago de Sor Constanza de Castilla. Algo diré, pero os lo dejaré a la siguiente ponencia, ¿vale? Procuraré no interrumpir la presentación posterior. Es simplemente un programa político de mediados del siglo XV de gran calado institucional, el que van a desarrollar las monjas dominicas. En torno a 1450, Sor Constanza de Castilla, nieta de Pedro I, y doña Catalina de Lancaster, que lo es también nieta de Pedro I, pero mujer de Juan I, desarrollan un ideario político, la reconciliación nacional castellana. Vamos a unir la tradición trastámara y la tradición castilla en el convento de las monjas de Madrid.
Vamos a trasladar allí los restos del rey Pedro I. Vamos a hacer una capilla de la que son patronos de sangre todos los reyes de España y vamos a buscar esa reconciliación. Es un maravilloso proyecto político que lo que hace es darle reputación social e institucional e ideológica a las dominicas madrileñas. Ya tenemos la reputación. Otro elemento que sí que consiguieron las dominicas madrileñas fue que analizaron perfectamente su entorno. Fíjense, yo hice la tesina sobre los Jerónimos de Madrid y les debo de decir que eran unos auténticos zotes. No sabían ni dónde situarse en el caserío de Madrid. A ningún convento, a ningún monasterio se le ocurre situarse en un sitio por donde el crecimiento urbano no va. Y ellos se situaron por allí, por Moncloa, en la zona de Patronato Real. Vale. Se dieron cuenta a principios del siglo XVI y dijeron, por aquí esto no funciona, vámonos de aquí. Y se fueron aquí, como sabéis, al Prado, ¿no? Prado de los Jerónimos. Bien, ese error no lo cometieron estas señoras en 1219. Sabían perfectamente dónde se estaban situando, porque Madrid en 1219 no es cualquier sitio. Madrid es el sitio donde el rey de Castilla tiene su casa particular y su señorío territorial, que empieza en el palacio actual y termina en Manzanares el Real, con todo el Pardo, lógicamente. Desde 1085 que se conquista Toledo, Madrid es la casa privada de los reyes y las dominicas lo saben. Lo saben y saben que tienen una villa y la siguiente decisión que tienen que tomar es dónde nos posicionamos urbanísticamente. Ahí tienen un dibujo de la villa que es tractado de Julio González. Por cierto, el anterior, que no les he dicho lo que era. A ver, si soy capaz. Vamos a ver. Esto, no les he dicho lo que era, el mapa de la derecha, bueno, el de la izquierda es de Julio González, que es una recreación de la repoblación de Castilla la Nueva. El de la derecha es el mapa más antiguo que se conserva del territorio de Madrid, que está en el Escorial. Es de mediados, la segunda mitad del siglo XVI, y está en la biblioteca. Bien, aquí tienen el caserío. Si pueden ver, aquí tenemos a las dominicas. Hoy es el Senado, o la Plaza de Santo Domingo, o el parking ese horroroso que llamamos Santo Domingo, pero bueno, aquí se situaron. Fíjense que solo teníamos entonces, en 1219, el monasterio de San Martín, que estaba aquí. Esto es San Martín. Tenemos el palacio, el alcázar, y las cercas de la villa, las distintas murallas de la villa, y se sitúan justo en la posición correcta, al lado de su principal grupo de interés, el rey. La casa conventual que van a desarrollar durante 3 siglos alcanzó, sin ningún lugar a dudas, lamentablemente no la hemos podido conocer ninguno de nosotros, porque en la Primera República la hundieron, se la cargaron directamente en 1869. Conocemos algunos detalles o algunos dibujos o algunas recreaciones. Yo voy a enseñarles alguno porque la magnificencia de la sede de la corporación, aparte de la reputación, elegir bien el sitio, es muy importante que la sociedad perciba, a través de esa arquitectura, perciba que está ante un agente, un actor principal, social y económico en el entorno de la villa y de la comunidad de Villa y Tierra. Bien, lo vamos a demostrar con algunos dibujos. Ese es un dibujo, lo que ven arriba, anterior a la destrucción del convento, en el que se ve esa magnificencia. Ahora lo verán un poco más claro. A la derecha tienen el atrio por el que se entraba a Santo Domingo. El atrio está situado en esta posición. ¿De acuerdo? Ese es el mismo dibujo, ya un poquito más claro, donde pueden ver la evolución urbanística del convento, que va a empezar evidentemente por la iglesia, por el claustro grande, y aquí tienen el claustro de Doña Constanza, que se hace a mediados del siglo XV. Doña Constanza supone una aristocratización de la claustra femenina.
Y esa aristocratización le lleva a utilizar el convento para su proyecto político que les he delineado y exige ciertas ventajas en relación a la espiritualidad de una monja de clausura, ciertas libertades, ¿no? Por eso desarrolla su propia zona dentro del convento para tener una cierta libertad. Aquí tienen el Pozo de Santo Domingo y la huerta. Por cierto, en la primera filmina, no sé si han visto, se han percatado del campo con los obreros trabajando, ¿no? los labriegos. A fondo hay una monja dominica y Santo Domingo está a la derecha. Ese dibujo existe, es el dibujo del libro de los privilegios que conservan las dominicas de principios del siglo XVII. Bien, aquí tenemos una recreación de Antonio Mancelli, seguimos con la idea de ubicarlas en el espacio geográfico. Ha habido varios intentos de dibujar el convento, como lo pueden ver está aquí, perfectamente delineado, coincide casi, es increíble lo que hizo Mancelli en 1622, por cierto, está mal atribuido a White este plano, es de Mancelli, ¿de acuerdo? Lo que hizo en 1622, pero es que si les digo lo que hizo Teixeira, un poquito después, es más impresionante todavía, ahí lo tienen, esto es Teixeira, este también es Mancelli, y esto es Teixeira, compárenlo con el plano que hemos visto antes. Está clavado. ¿Cómo haría esto? Yo tengo en una de las dependencias del Archivo Histórico Nacional la primera edición de Teixeira del siglo XIX y la verdad, lo miras con lupa y es que aquí están hasta las monjas. No sé cómo lo hizo, pero desde luego hizo una maravilla. A falta de fotografía no está mal. Bien, tercer elemento que delimitaron bien las monjas. Definir, identificar y ver qué grupos de interés tienen en su derredor. Pues básicamente reguladores, clientes o clientelas y competidores. Aquí tenemos sus reguladores. El primero y principal es el señorío del rey, que hemos hablado, en la Alcazaba madrileña, pero no dejaron su vinculación al rey. Por cierto, no he dicho antes que otro de los elementos reputacionales que van a utilizar es lo de Santo Domingo el Real. Es falso. Es falso hasta 1450. Ellos no son patronato real. Eso se lo inventa Sor Constanza en 1450, cuando trae a Pedro I y hace la capilla funeraria en honor a Pedro I. Bien, vuelvo a los grupos de interés. Identificaron perfectamente a quién se tenían que acercar las monjas dominicas, evidentemente al rey, por su posición, no de rey de Castilla, sino por lo que yo os he dicho, de su posición en el territorio, económica y social. Evidentemente el poder del regimiento era también fundamental. Había que acercarse porque es un regulador de actividad. Y si queremos sostenibilidad, y las monjas quieren sostenibilidad en el tiempo, necesitan que esos reguladores las traten de una manera diferente al resto. En aquellos momentos, hoy lo llamaríamos corrupción, pero en aquellos momentos del siglo XIII, XIV y XV, lo que llamamos la gracia y la merced, es decir, la exención de cumplir las leyes, son técnicas de gestión corporativa perfectamente legales. ¿De acuerdo? Entonces, el convento podía estar exento del pago de impuestos. Por ejemplo, el servicio y el montado. ¿Cómo es posible que estas monjas dominicas llevasen casi 2.000 cerdos en viaje mesteño todos los años? Uno se lo imagina, Madrid, a finales del 15.000 almas, no más, ¿no? Y dices, 2.000 cerdos, ¿dónde van? Y 1.500 vacas, y miles de ovejas, ¿no? Estaban utilizando esto, estaban utilizando una exención de una actividad regulada para el viaje mesteño, en el que no solo iban sus ganados, sino que iban todas las clientelas madrileñas del entorno. Y eso hacía que tuviesen siempre a su favor ese grupo de interés que yo he representado con un dibujo de la Torre de los Lujanes. Las oligarquías madrileñas, que es de donde se va a nutrir el ecosistema social, claustral, conventual, femenino del convento de las Dominicas de Madrid. Durante el siglo XIII y el siglo XIV van a proceder todas ellas de esas oligarquías. Y esto es fundamental, porque una de las herramientas de sostenibilidad
van a ser los capitales, los patrimonios que esas claustrales van a aportar al patrimonio corporativo. Las herencias, las donaciones. Por lo tanto, era un grupo de interés fundamental. Solo cambiarán a partir de la segunda mitad del XV con doña Constanza y también con la cercanía de Madrid, que ya no es solo sede de la Casa del Rey, sino que a finales del XV y sobre todo a principios del XVI empieza a ser la capitalidad del reino. Y entonces la sociología de las mujeres conventuales de Santo Domingo va a cambiar y van a proceder de esa alta aristocracia española, castellana y española. Bien, otros dos grupos de interés fundamental lo he representado con un sello de plomo, Honorio. Honorio III es papa, es el papa que las crea. Hay una cosa que me dejó sorprendidísimo cuando analicé el archivo de las dominicas, el que conservan todavía, no el que tenemos en el Histórico Nacional, porque debéis de saber que conservan más de 200 pergaminos, que se los hurtaron a los desamortizadores, se los escondieron, así, literalmente. Pues hay 100 bulas. Entonces uno piensa y dice, qué esfuerzo conseguir una bula de Roma. Y luego la bula no dice nada, porque la bula parece que no dice nada. Qué esfuerzo conseguir que les certifiquen que tienen una reliquia de unos huesos de una de las 11.000 vírgenes. Y todo el esfuerzo que han generado para traer un huesecillo con una bula sancionada por alguno de los papas. Reputación otra vez. Necesitan la sanción de la máxima autoridad espiritual, porque además ellas tienen una ventaja, y es que no dependen de la secular. Las dominicas, todas en general, pero también las de Madrid, están exentas de la autoridad secular, dependen de la orden de predicadores en Roma y, por lo tanto, directamente del Papa. De hecho, todavía cuando el priorato se reanuda o se cancela el periodo de priorato, que son 3 años, es Roma, el Papa, el que sanciona a la nueva priora. Y a la derecha pues he puesto el sello de Fernando III como parte de ese poder real. Y aquí he representado un poco lo que son los grupos de interés de la Iglesia secular y regular madrileña durante la Edad Media. Ahí tenéis a los jerónimos, por ejemplo, que son competidores. Estos son competidores, más bien, ¿no? La Iglesia secular, con el dibujo de Santa María de la Almudena, el monasterio de San Martín, que aunque llevaban aquí desde 1085, la verdad, no se comieron una rosca. Los pobres benedictinos no sabían muy bien cómo orientarse, ¿no? Y el convento de San Francisco, que es algo posterior a las dominicas, también masculino, y, por supuesto, la primera gran fundación femenina, que es el Hospital de la Latina. Esa es la puerta que se conserva en la Escuela de Arquitectura. Bien, la organización corporativa era otro ítem importante. ¿Cómo nos organizamos para ser eficientes? Y estas señoras sabían cómo hacerlo. Se fundamentaban en una frase muy típica del siglo XIII que orientó la creación de las Cortes, ¿no? Las Cortes castellanas: lo que a todos atañe por todos debe de ser resuelto. Es decir, estamos en el siglo XIII, recepción del derecho romano, expansión de las ciudades, expansión de las universidades. Por lo tanto, no podíamos hacer un abadiazgo feudal, medieval, como las benedictinas o agustinas, no. Teníamos que hacer una organización corporativa más eficiente basada en el capítulo, que es el conjunto de todas, y todas deciden lo que a todas atañe. Evidentemente, el capítulo toma esas decisiones colegiadas. Ahí me parece que he puesto 2 capítulos, el del 1511 y 1442, y realmente son, digamos, el liderazgo del ecosistema corporativo. Ahí tenéis al grupo religioso liderado por la priora, que es la que tiene siempre la última palabra, pero se apoya para la ejecución de sus políticas en frailes dominicos, nunca en la Iglesia secular. No quieren a la Iglesia secular dentro del convento. Ellas quieren frailes dominicos que vivan con ellas entre 1 y 2 y que les sirvan para aquello que ellas no pueden hacer, que es la movilidad al otro lado de los muros de la claustra. Y luego hay un grupo laico con unas clientelas periféricas muy amplias, es decir, controlaban perfectamente quién es quién en Madrid y de qué se podían ayudar. El liderazgo, evidentemente, es de las prioras. Pueden decir, no, es que estaban subordinadas al priorazgo masculino. No es cierto. No es cierto del todo. Las prioras no solamente es una cuestión de carácter.
cuando desde luego hay prioras con carácter, los frailes dominicos no van a ningún sitio, aunque convivan con ellas y estén sujetos a confesión. Ese es un dibujo de la sala capitular, como debía ser la sala capitular de las dominicas, para que vean la magnificencia, ¿no? Y, en definitiva, Constanza, ahí tienen el sarcófago, y este es el devocionario de doña Constanza. La sostenibilidad, que es mi último punto, se basó en una serie de líneas de acción, simplemente un resumen. Utilizaron su profesionalidad, es decir, rezaban y los rezos se pagaban, ora ergo labora, enterraban gente en el convento y eso se pagaba, y generaban de su propia actividad religiosa profesionalizada una cantidad de ingresos considerables. La tercera línea económica, evidentemente, fue el espacio agrícola. El espacio agrícola de Santo Domingo es el más amplio de toda la comunidad de Villa y Tierra. No hay ni una sola organización corporativa que se le acerque, ni lo más mínimo. Y, por supuesto, la economía inmobiliaria y financiera, porque estas señoras se ajustaban al cambio, sabían leer la coyuntura y sabían que junto al espacio agrícola tradicional necesitaban controlar las casas de habitación de la villa para alquilarlas. Llegaron a tener más de 800 personas viviendo en sus casas de la Villa de Madrid. Ahí tienen, por ejemplo, en San Martín tenían 28, en San Miguel de la Sagra 44. Es decir, su patrimonio era fundamental para asegurar la sostenibilidad. Fíjense, comparen la actual Comunidad de Madrid y miren, el espacio agrario, sobre todo, prácticamente ocupa todo el centro del Valle del Manzanares hasta el Jarama, prácticamente, y bajan hasta Seseña. O sea, es impresionante. Llegaron a dominar más de 1000 fanegas de tierra, que se dice pronto. La Moraleja, sin ir más lejos, era suya. La Moraleja, la urbanización actual de La Moraleja, era suya. Era suya. Pues bien, ya me han avisado 2 veces, creo que no debo de abusar. Y esta es mi conclusión. Ni la clausura ni su condición femenina impidieron a las dueñas de Santo Domingo de Madrid ser agentes de influencia y poder sobre su entorno y convirtieron al convento en la mayor y mejor gestionada unidad económica del territorio. Gracias por su atención y quedo a su disposición para el turno de preguntas. Gracias.